Bendiciones, les habla su servidor Egnomar Torres y en esta mañana queremos darle la bienvenida, o sean todos bienvenidos a su programa Palabras de Esperanza, donde nuevamente Dios nos da la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes a través de la señal de Oasis TV Canal 93, y es una bendición poder reencontrarnos de nuevo y seguir, ¿verdad? O poder disfrutar de la palabra de Dios para nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes bajo la coordinación de Pablo Castellanos. Es un privilegio poder llegar a sus hogares o a cualquier lugar donde usted se encuentra y está disfrutando de esta hermosa y bendecida señal. Así que en este tiempo queremos aprovechar y poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios, esa palabra que alimenta, esa palabra que sustenta, esa palabra que fortalece, ¿verdad? Y que es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Y para que nosotros podamos vernos reflejados en ella y tomar de esos principios allí establecidos para el crecimiento espiritual que necesitamos todos, ¿verdad? Y todos los días de nuestra vida. Así que desde ya pues puede ponerse cómodo allí donde se encuentra y vamos a pasar un tiempo compartiendo un maravilloso tema en este tiempo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y tiene que ver con la oración. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este tema de la oración y hemos titulado, ¿verdad? En esta mañana, en este tiempo, este mensaje, cómo el vivir en oración. Es muy necesario mantenernos, ¿verdad?, en contacto o conectados bajo la presencia de Dios, de ese Dios de propósitos, de ese Dios que te ama, de ese Dios que quiere bendecir tu vida, de ese Dios que quiere llenarte y provisionarte de su palabra y de su provisión. Así que Dios está al alcance de todos y es muy importante que puedas entender que lo que te separa de Dios o lo que nos separa de Dios muchas veces es una oración. Esa es la distancia entre Dios y el hombre, la comunión, una oración que salga desde el corazón y pueda reconocer que necesita a Dios. La oración es algo que Dios ha creado, ¿verdad? Y los mismos discípulos pedían a Jesús que se le enseñase cómo orar, porque sabían que allí había un instrumento que generaría bendición en nuestra vida y que debe generar en nosotros también ese despertar, así como los discípulos que aún con sus errores, aún cuando se quedaban dormidos una hora, como los exhortó el mismo Jesús cuando estaba orando y regresó y los encontró durmiendo, allí recibieron una exhortación, ¿verdad? Pero es de llamar la atención a nuestra vida también, de que debemos generar ese deseo ferviente por orar, porque la oración nos conecta a Dios y además que nos conecta con Dios, produce en nosotros bendición, produce en nosotros transformación. Por lo tanto, nosotros debemos buscar el generar ese deseo en nuestro corazón. Yo creo firmemente que todos aquellos que nos están escuchando pueden saber y pueden entender que el hombre, la humanidad necesita a Dios. Muchas veces no necesitamos una religión o un club o un grupo selecto para acercarnos a Dios. Basta solamente con una oración, basta solamente con una decisión de seguir a Cristo, de recibir a Cristo en el corazón, de abrirle el corazón a Cristo y vendrá sobre nuestras vidas los beneficios que el mismo Dios establece en su palabra. Dios no es un Dios de negocio, Dios no es un Dios de intercambio beneficioso o con un beneficio multiplicador. No podemos ver a Dios de esa manera, como por un interés o por un bienestar posicional en algún estrato social, económico o hasta político. No, Dios es un Dios de bendición y te espera con los brazos abiertos, y más que los beneficios que pueda Dios darnos, porque Dios nos da beneficios, ¿verdad? Es el deseo del hombre por encontrarse
con ese Dios maravilloso que murió en la cruz del Calvario y que tiene para nuestra vida el regalo más grande que la humanidad puede disfrutar después de una vida física, y es la vida eterna. ¿Sabías, mi querido amigo, que después de esta vida, ¿verdad?, y después que terrenalmente o físicamente desaparecemos de esta tierra, no termina allí? Después de la muerte física hay una vida eterna después de la muerte en esta tierra. Dice que la palabra que Dios ha preparado moradas para cada uno de nosotros y para todos aquellos que crean en Él. No es solamente para un grupo selecto, vuelvo y repito, no es para una religión, no, es para todos aquellos que reconozcan a Cristo como su Salvador personal y puedan decirle: Señor, yo te invito a que entres en mi corazón, cambies mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Allí comienza una nueva historia, ¿verdad?, en nuestra vida, y comienza esa relación genuina que debemos cultivar a través de la oración. Quiero hablarte de 4 aspectos en esta mañana, no sin antes de hablarte acerca del texto que queremos tomar en este tiempo, y está en Mateo capítulo 21 versículo 22. Dice Mateo capítulo 21 versículo 22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21 versículo 22 dice la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas veces pues vemos este versículo como que ¿qué pasaría con aquellas cosas que no recibimos entonces? Porque vemos allí que es una garantía de urgente o patente de que se va a cumplir, y alguien puede preguntarse: pero ¿por qué no se cumplen las cosas que queremos a veces? Déjame decirte que allí trabaja la soberanía de Dios, y allí nadie puede cuestionar la soberanía de Dios. Pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos provisiona y que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a generar esa comunión, porque los más beneficiados en medio de esta hermosa relación con Dios somos nosotros. Eres tú y soy yo cuando nos disponemos a buscar del Señor. Lo primero que quiero compartir contigo en este tiempo es que nosotros debemos desarrollar un corazón sediento. Debemos desarrollar un corazón sediento, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos da esa provisión y esa enseñanza que necesitamos, ¿verdad?, aprender, valga la redundancia, acerca de lo que la palabra de Dios pues tiene para nuestra vida. Entonces, un corazón sediento anhela, ¿verdad?, busca, desarrolla esa necesidad extrema en su vida por Dios. Dice el Salmo capítulo 42 versículo del 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces aquí hay una declaración de oración del salmista, ¿verdad? Y expresaba la necesidad de Dios, así como el ciervo brama en las corrientes de las aguas. Es como esa sed, ese deseo ferviente del ciervo allí en medio de las corrientes de las aguas, ¿verdad? Nosotros debemos representar ese deseo ferviente, esa necesidad de decirle: Señor, estoy urgido de ti, quiero una relación contigo, quiero sentir tu presencia, quiero presentarme delante de ti, y que cada día yo pueda sentir ese deseo de conectarme con la presencia de Dios. Debemos desarrollar ese corazón sediento en búsqueda, en oración por la presencia del Señor. Un corazón dispuesto a buscar, un corazón que tiene una necesidad en su vida, un corazón que tiene un deseo ferviente, recibe esa provisión de parte de Dios. Así que el Señor en su palabra nos enseña que todos aquellos que estemos cargados y trabajados, vengamos a Él y Él nos va a hacer descansar. El venir a mí es un ofrecimiento de comunión también de parte de Jesús para con todos aquellos
que le buscan, con todos aquellos que le conocen y que le reciben como su Salvador. Y hoy el Señor está llamándote, hoy el Señor te está diciendo: ven a mí y podamos tener una relación, te dice el Señor Jesús en este tiempo, y puedas cultivar ese deseo ferviente por relacionarte en oración con Dios. Así que los discípulos le pedían al Señor Jesús que le enseñasen a orar, ¿verdad? Y nosotros debemos tener ese deseo ferviente de decirle al Señor que nos enseñe y produzca en nosotros ese deseo necesario en nuestra vida, que provoque el intimar con Dios todos los días de nuestra vida. Así que Dios te espera con los brazos abiertos. Solamente ríndete y rinde tu corazón hacia ese deseo ferviente por conectarte con la presencia del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía el salmista. Había un deseo ferviente en el alma, en el ser del salmista, por estar en la presencia del Señor. Y hoy esa es la invitación que Dios nos hace, que podamos sentir ese deseo por buscar la presencia de Dios. Así como muchas veces anhelamos ciertas cosas en nuestra vida, que tú puedas anhelar y que tú y yo podamos anhelar el intimar con el Señor en este tiempo y todos los días de nuestra vida, mientras Él viene por cada uno de nosotros. Así que quiero también enseñarte en este segundo aspecto, es que el vivir en oración o la oración trae revelación. Por eso es muy importante establecer una comunión íntima con el Señor. Debemos anhelar pasar tiempo con Dios, pasar momentos especiales con el Señor en todo tiempo, ¿verdad? En el diario vivir, en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Y quiero hablarte de un hombre que entendió esto, un hombre que pudo descifrar que esa necesidad por Dios y que esa búsqueda a Dios le iba a generar bendición, le iba a generar a su vida lo que él necesitaba para desenvolverse en el llamado y en el tiempo que estaba viviendo. Hoy nosotros necesitamos, en esta vida donde pasamos por diferentes circunstancias, en esta vida donde enfrentamos diferentes momentos, es donde necesitamos tener la entereza, ¿verdad? Y la confianza, la seguridad, la convicción plena, es que cuando vamos a Dios en oración, el Señor nos va a responder y nos va a comenzar a dar la sabiduría necesaria para el tiempo y los momentos o las decisiones que tengamos que tomar. Y quiero hablarte de Daniel, ¿verdad? En este segundo aspecto, Daniel pudo entender, este hombre pudo comprender que en la búsqueda, en la presencia de Dios estaba lo que él anhelaba para poder descifrar, ¿verdad? O poder ser de instrumento para Dios o para los tiempos que estaba viviendo. En Daniel capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El rey había tenido un sueño, ¿verdad? Nabucodonosor había tenido un sueño y necesitaba que fuese interpretado ese sueño. Entonces, muchos habían tratado de explicarlo o de interpretarlo, pero no pudieron. Ahora se levanta un hombre, ¿verdad?, que sabe
lo que es una vida de comunión con Dios, sabe lo que es una vida de relación con el Señor y de la fuente de la sabiduría, ¿verdad? Necesitamos entender como Daniel estos tiempos, ¿verdad? Lo que necesitamos en nuestra vida para avanzar. Muchas veces nosotros pedimos cosas, ¿verdad? Que no son necesarias muchas veces. Y no estoy diciendo que no alcances, que no sueñes, que no te proyectes. No tiene nada que ver con eso. Sino que nosotros debemos anhelar aquello que produce en nosotros bienestar, que produzca crecimiento y que produzca alcance a nuestra vida. Este hombre pidió al Señor la revelación en oración. Y en oración, o la oración, trae la revelación que necesitamos. Pero esa revelación no tiene nada que ver con nuestros sentimientos y emociones. La revelación que Dios tiene en medio de la oración es la revelación que va a hacer que el propósito de Dios se desarrolle sobre tu vida. Y es la revelación que necesitamos de la palabra. Necesitamos tener la palabra de Dios para que ella produzca en nosotros los cambios, el crecimiento y la transformación que necesitamos. Mucha gente conoce la Biblia, se sabe toda la Biblia, pero no la vive. Muchas veces conoce la palabra de Dios, pero no desarrolla una vida activa en la palabra de Dios. Por lo tanto, se convierte solamente en conocimiento. Ahora, cuando la palabra de Dios la tomamos con obediencia, la aplicamos, ella genera la revelación para que los tiempos y el propósito de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Sabías que Dios tiene un propósito contigo grande y maravilloso? ¿Sabías que Dios tiene un plan para ti y para mí y quiere desarrollarlo? Pero está en nosotros comunicarnos con Dios, orar a Dios para tener la revelación de lo que debo hacer y cómo debo moverme para disfrutar de ese plan de Dios sobre mi vida. En este tercer aspecto que quiero hablarte, dice: en cualquier situación la oración produce cambios. Y nos vamos a ir a Daniel capítulo 6, ¿verdad? En este libro de Daniel capítulo 6 vemos allí, ¿verdad? Lo que Daniel hacía para generar la revelación de la que te hablaba en el segundo aspecto, ¿no? Y dice acá en Daniel capítulo 6 versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, en este tercer aspecto podemos ver lo que sucedió en el segundo, ¿no? Porque aquí Daniel dice que oraba 3 veces al día, ¿no? Entonces ya conocemos a un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Dice que abría las ventanas y oraba a Dios 3 veces al día. Entonces allí también había un edicto, ¿verdad?, firmado por el rey acerca de lo que tenían que hacer para creo yo, siempre he creído, para desviar la adoración, para desviar el centro de lo que es Dios en nuestra vida. Y era algo obligado, era algo que se había firmado, que se había decretado, pero Daniel oraba para tener esa fortaleza y esa firmeza. Entonces Daniel pudo, en medio de la circunstancia que estaba viviendo, tomaba el arma más poderosa, que es la oración. La oración, como dice el segundo aspecto, trae la revelación que necesitamos para discernir los tiempos, y la vida de comunión hace, ¿verdad?, que el Señor nos dé la victoria en medio de aquellas cosas que podamos enfrentar en determinados momentos. Vivimos en un sistema donde se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y cada día el sistema va en decadencia, tratando de imponer leyes, tratando de imponer emociones, derechos sobre la moralidad de los demás. Y es allí donde necesitamos la oración para mantenernos firmes, para mantenernos creyendo en el diseño original de la familia, creyendo en el diseño original de papá y mamá, ¿verdad?, que procrean hijos, y en el derecho a la vida, en el derecho a lo moral que la familia necesita para transformar esta sociedad. No venimos para crear
un bando o estamos para crear un bando donde nos enfrentemos unos a otros, no, sino sencillamente donde declaramos el diseño original de la familia, que no puede ser corrompida ni por los sentimientos ni por los deseos de alguien, sino que ha sido algo establecido por Dios y debe mantenerse firme. Y que nosotros podamos levantar esa voz, no muchas veces de defensa, porque yo soy de los que creo que nadie puede defender la fe en Cristo, sino que sí debemos levantar nuestra voz, ¿verdad?, en la fe, en lo que hemos creído, y seguir batallando y estableciendo esos principios que vienen de la palabra de Dios. Y cada vez que yo lo hago, puedo decir que mi fe es correcta, que mi fe es la que impera, ¿verdad?, por encima de cualquier obstáculo o de cualquier exposición o obligación de hacer algo en nuestra vida. Creemos que el cristianismo que el evangelio es poder de Dios para transformar cualquier esfera de poder y cualquier circunstancia en determinado momento que pueda estarse desarrollando. Así que necesitamos, mi querido amigo y hermano que me está escuchando, que me está viendo, desarrollar una vida de oración con Dios, porque eso va a traer la bendición en las diferentes circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Así que yo te invito que puedas tomar la oración como algo importante, la oración no como un comodín o como algo opcional, sino que puedas tomar la oración como el arma más poderosa para crear un diseño divino, para crear sobre tu vida identidad, para crear en tu casa y en tu familia un cerco de protección, para crear en tu vida la toma de mejores decisiones en aquellas actividades y aquellas circunstancias en las que te puedas desarrollar. Cristo está al alcance de todo, te espera con los brazos abiertos, solamente ábrele tu corazón y recíbeles y comienza a vivir una vida de relación y comunión con Dios. No una vida de palabra, no una vida en donde queremos hacer lo que nos parezca y seguir, ¿verdad?, creyendo que estamos bien. No, necesitamos una relación y una comunión con Cristo Jesús, y que eso produzca en nosotros los cambios y la transformación de esa estructura negativa y esa estructura equívoca que tenemos cuando estamos sin Cristo. Ahora, cuando tenemos a Dios y desarrollamos con Dios una comunión, ¿verdad?, exclusiva con Él, vamos a desarrollar en nosotros la madurez, vamos a desarrollar en nosotros la valentía, vamos a desarrollar en nosotros la convicción, vamos a desarrollar la fe que necesitamos para enfrentar los tiempos que se acercan. Y el último aspecto tiene que ver con la constancia en la oración. Debemos ser constantes en la oración, debemos permanecer cada día constante en la comunión con el Señor, y no movernos solamente por tiempos, no movernos por emociones, sino movernos cada día por las convicciones que genera la comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. La palabra constancia tiene que ver con algo que se mantiene firme, que se mantiene todos los días allí, que está permanentemente y que no retrocede. Entonces necesitamos orar, ¿verdad?, permanentemente, constantemente, no hacerlo por tiempos, no hacerlo por momentos, no hacerlo por un estado emocional en determinado tiempo. No, debemos orar todos los días de nuestra vida. Y cuando tenemos una vida de oración, cuando tenemos una vida en constante comunión con Dios, seguro estamos que vamos a avanzar en medio de los desafíos y las pruebas que puedan aparecer en el camino. Así que, mi querido amigo, yo te invito a que puedas vivir en oración, a que puedas desarrollar una vida de oración, y allí donde estás decirle: Señor, enséñame a orar, enséñame a hablar contigo, enséñame a tener una relación de padre e hijo donde yo pueda contarte, y aun cuando tú lo sabes todo, donde yo pueda venir a ti y con libertad decirte: Señor, me he equivocado, he cometido pecados, he cometido errores, pero me acerco a ti para pedirte perdón. ¿Y sabes qué? Dios te abraza con sus brazos de amor, te perdona, te escucha, oye tu oración y te
limpia de todo pecado y te da una nueva oportunidad para seguir adelante. Eso es lo que produce la oración, eso es lo que produce la comunión con Dios, una vida humilde, una vida con un corazón donde la necesidad y el deseo es urgente por buscar la presencia del Señor, una vida que trae revelación para enfrentar los retos y los desafíos por venir, y una vida de constancia, de permanencia y de seguridad en la fe y en lo que has creído. Así que esto es lo que quería compartir en este tiempo contigo. Quiero hoy orar y que juntos hagamos esta oración allí en casa y puedas repetir: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que te necesito. Te acepto como mi Salvador y te recibo en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Espíritu Santo, ayúdame, dirígeme e instrúyeme por el camino de la bendición. Señor Jesús, enséñame a orar, enséñame a permanecer en oración para recibir la revelación y la ayuda en los tiempos difíciles. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que hemos llegado al final por el día de hoy a través de este programa Palabras de Esperanza, bajo la coordinación de Pablo Castellanos y este servidor Egdomar Torres, esperando encontrarnos nuevamente para poder disfrutar de la palabra de Dios, esa palabra que bendice, que transforma, que libera y que da vida. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.